Bueno, efectivamente, con la reforma constitucional de la Constitución de la Provincia de Santa Fe se consagra finalmente la autonomía para los municipios. Ustedes saben que esto es una deuda pendiente desde 1994, que se reformó la Constitución Nacional, donde ya se avanzaba en las autonomías municipales y como nosotros nunca reformamos nuestra Constitución, bueno, no consagramos esto. Finalmente ocurre. ¿Qué dice la Constitución Provincial? Que aquellos municipios con más de 10.000 habitantes pueden declarar la necesidad de autonomía y convocar a una convención estatuyente, como la convención constituyente, en este caso estatuyente, para redactar su carta orgánica, que sería como nuestra mini constitución, nuestra base a partir de la cual diseñar el funcionamiento de nuestra ciudad. Bueno, el intendente Hafkin avanza con esto, manda una ordenanza para declarar la autonomía y para convocar a la estatuyente, que programa esa convocatoria para las elecciones del 2027, las acopla al cronograma electoral provincial, fija la cantidad de estatuyentes en el mismo número que los concejales, que somos 28, así que vamos a elegir 28 estatuyentes. Y en el medio, que para mí acá es donde se empiezan a generar algunos problemas, de alguna manera le marca la cancha a ese estatuyente porque dice, bueno, sobre qué temas debe versar nuestra carta orgánica. El posicionamiento de nuestro bloque tiene más que ver con que la estatuyente es soberana, tiene potestad absoluta, obviamente en el marco del artículo 155 de la Constitución Provincial, de definir cuál es el contenido de esa carta orgánica. Es distinto al proceso de reforma, porque nosotros la reforma de la Constitución, bueno, teníamos la Constitución de 1962 y sobre esa se habilitaron determinadas reformas en función de la ley de necesidad de reforma que vota la Cámara de Diputados y Senadores, pero en este caso nosotros somos partidarios de sostener el criterio de la hoja en blanco. O sea, la carta orgánica es realmente una oportunidad para los rosarinos y para las rosarinas de diseñar cómo queremos que funcione la autonomía en nuestra ciudad. Bueno, nosotros en eso tratamos de mantener una coherencia desde que iniciamos nuestro mandato en el Consejo, que tiene que ver con poder legislar en función de las problemáticas reales de los vecinos, no desde detrás de un escritorio. Bueno, el tema de la ludopatía y sobre todo de la ciberludopatía en el contexto pandemia y pospandemia fue un fenómeno que explotó, se expandió, que es novedoso, no la ludopatía, que es una problemática de larga data, pero sí la ciberludopatía, este acceso tan fácil y tan rápido, porque básicamente se hace a través del celular, que es un dispositivo con el que sobre todo jóvenes y adolescentes están permanentemente. Entonces lo tomamos y todo el año pasado decidimos trabajar en una normativa general, en la actualización en realidad de la normativa general de prevención de la ludopatía a nivel local. La actualizamos de modo tal que responda también a las necesidades y a los fenómenos de nuestra época. Y este año lo que dijimos es, bueno, empecemos a dotar esa ordenanza de herramientas concretas, porque si no queda la enunciación, pero después, bueno, en la práctica, ¿qué hacemos? Este problema está surgiendo, está explotando en un montón de ámbitos. Nosotros ahí lo que hacemos es identificar algunos aliados estratégicos, les decimos, que es la comunidad educativa, por supuesto, los trabajadores de salud mental, y los clubes y las instituciones con base territorial para nosotros son clave porque básicamente son quienes mantienen el contacto cotidiano con esos jóvenes, con esos adolescentes. Entonces propusimos dos acciones muy, muy concretas para trabajar de la mano de la Agencia Local de Prevención de Consumos que tenemos en Rosario y que fue una decisión política del intendente Avanzar, con la que estuvimos de acuerdo, que tiene un despliegue territorial y tiene equipos profesionales que trabajan los consumos problemáticos, sea con relación a sustancias, sea en este caso con relación a las apuestas online, y poder pensar en elaborar con los clubes protocolos de actuación para que sepan a dónde mirar, qué hacer, qué estar atentos, en el caso de identificar una situación a dónde recurrir, que sean de fácil acceso. O sea, hoy no sabemos qué hay, qué agencia funciona, cómo responde, cuáles son los mecanismos para hacer una intervención, si se puede de manera voluntaria o involuntaria, no sé, internar a una persona. Estoy yendo a situaciones extremas, ¿no? Pero entonces, elaborar esos protocolos para con un lenguaje muy llano que dentro de los clubes se sepa qué hacer. Y por el otro lado, generar equipos de referencia que son 2 o 3 adultos que circulan por esos lugares y que tienen una confianza construida con los jóvenes para que sean de alguna manera quienes se capaciten, quienes agudicen la mirada, quienes tengan más pulidas estas herramientas. Y bueno, dentro de la institución la responsabilidad de decir, bueno, me comprometo con esto, estoy atento y acerco las redes y construyo las redes en el eventual caso de que aparezca una situación problemática.
que hay algo que se deduce de todos los últimos procesos políticos en esta provincia, me atrevo a decir también a nivel nacional, pero voy a hablar de Santa Fe, es que dentro del peronismo se impone la necesidad de avanzar en un proceso de renovación, pero profunda, que no tenga que ver solamente con el cambio de caras de unas por otros, sino fundamentalmente con la manera y la lógica de entender y hacer la política. Creo que el peronismo está en un momento muy complicado, se ha alejado profundamente de ese pueblo que dice representar, no pisa, no siente, no vive los mismos problemas de los ciudadanos de a pie, por decirlo de algún modo, y esto indefectiblemente le hace errar en su agenda. Se habla a sí mismo, se mira el ombligo, es una permanente rosca entre políticos para ir cuidando pequeñas parcelitas de poder, pero sin ninguna vocación real de transformación, sin ninguna aspiración a conducir procesos políticos contundentes que impliquen básicamente la mejora real de la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de las instituciones. Se ha quedado también en una agenda muy anacrónica. Yo soy muy crítica del proceso del peronismo en todos sus niveles, pero fundamentalmente en la provincia de Santa Fe. Entonces decía esto, nosotros ya tenemos una responsabilidad en términos generacionales de que las cosas empiecen a ser diferentes. La renovación no pide permiso, nadie te tira la alfombra roja, se impone, yo digo, se impone por prepotencia de trabajo. Entonces ahí por lo menos una virtud que siempre ha tenido el peronismo es la capilaridad y la presencia y la distribución territorial. En ese sentido, venimos junto con otros referentes, otros jóvenes que están también con vocación de construcción, caminando la provincia para poder conectar y construir una red entre un montón de referentes que tienen legitimidad dada por su construcción local, que muchas veces no tienen lugar en esa mesa de toma de decisiones porque sigue operando acá la lógica de Orga, donde digitan las decisiones desde Buenos Aires y después en una mesa chiquita de 2 o 3 cabezones se toman las decisiones electorales, diría, porque ni siquiera son programáticas, ni siquiera son de agenda de trabajo. Y bueno, y termina concluyéndose, el resultado son derrotas electorales una tras otras que impiden, en definitiva, que el peronismo conduzca procesos reales de transformación. Y bueno, ahí creo que lo primero que hay que hacer es poder armar esa red, poder identificar a los compañeros y reivindicar esas construcciones más locales, más territoriales, que tienen la legitimidad dada por esa cercanía, y después poder plantear sobre grandes temas, sobre los temas de hoy, posicionamientos que tengan que ver, obviamente, con nuestros orígenes y nuestra doctrina, si querés, pero digo esto, ¿no? El peronismo no es progresista, es evolucionista y se va adaptando a las distintas realidades que le toca interpretar. Entonces, con esa mirada y con esa perspectiva de los pies puestos en la tierra, poder construir agendas y posicionamientos en función de lo que está efectivamente sucediéndonos como pueblo. Mira, las hay, sin dudas que las hay. Bueno, conversábamos fuera de aire, que estuve recorriendo San Jorge, en San Jorge, desde una construcción vecinalista, desde unión vecinal. Hay compañeros que vienen con un perfil muy interesante, de hecho con quien nosotros más venimos articulando es Gustavo Pascheta. Con él estamos terminando de coordinar para que podamos abrir un nodo poliedro allá en San Jorge. ¿Qué es un nodo poliedro? Nosotros tenemos un centro de estudio acá, un espacio de ideas que lo que busca es definir ejes estratégicos sobre los cuales perfeccionarse, construir propuestas y demás. Bueno, poder replicar esto en distintos puntos de la provincia para que también se puedan ir dotando de insumos técnicos, sistematizados y planificados de esos compañeros que tienen una agenda de gobierno. Bueno, Gustavo tiene altas proyecciones de en 2027 tener un muy buen desempeño en las elecciones a la intendencia, y así como te digo él, en Rafaela sucede lo mismo, en Esperanza sucede lo mismo, en Sunchales, si vamos más acá, en Venado Tuerto, y hay un montón de compañeros y compañeras dispersos que en realidad lo que están necesitando es más ese acompañamiento y esa organización de la estrategia en función de lo que sirve territorialmente, más bien que lo que viene digitado de Buenos Aires.
Es como vos decís, también esos dirigentes más vetustos se han ocupado de ir pisando cabezas y de no dejar que asomen. Bueno, la responsabilidad que nosotros tenemos también es eso, es poder construir alguna herramienta, un lugar de enunciación que permita darle voz y visibilidad a todos estos compañeros y en todo caso tener incidencia en la mesa de toma de decisiones, que es donde se terminan definiendo desde los acuerdos o las alianzas políticas hasta las estrategias locales y provinciales en términos electorales.